Estamos en la serie Iglesia Conociendo a Dios, Conociendo a Dios. Y hoy en esta mañana o mediodía ya vamos a conocer un poquito más de nuestro Señor. Y es importante que conozcamos a Dios como nuestro Padre, conociendo a Dios como Padre. En el libro del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 8, dice así: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú el que nos has formado. El pueblo de Dios siempre ha tenido deficiencias. Lo bueno que nomás el pueblo de Dios allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Siempre como seres humanos hemos tenido deficiencias, hermanos. Y en el contexto de esta palabra que Dios le puso, ¿verdad? A Isaías que la escribiera y que la compartiera, es precisamente reconociendo una actitud incorrecta de desobediencia, ¿sí? Si usted sigue leyendo, dice: Señor, no te enojes en sobremanera, no te enojes en sobremanera. Somos tu pueblo, ¿verdad? Reconocemos. Y este versículo, estas primeras palabras, dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú el que nos has formado. Lo que está diciendo en nuestro castellano actual es lo siguiente: nos damos cuenta que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos el barro y tú eres el que nos has formado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para altercar contigo? ¿Quiénes somos nosotros para tener y mantener esas actitudes incorrectas que hasta hoy hemos tenido? Porque si usted ve el contexto, están reconociendo su rebeldía, están reconociendo su actitud incorrecta, están reconociendo sus fallas. Ahora yo le quiero comentar o quiero iniciar haciendo una pregunta, ¿sí? Yo no sé en cada uno de ustedes cuál fue la relación con su padre, no sé. ¿Usted sabe cuál fue la relación con su padre? Sí, si fue buena, si no fue regular o fue no tan buena. Y pues cada quien tuvo una experiencia. O también la pregunta es para las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo es la relación con el padre de tus hijos? O con los hombres en general, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu experiencia con el hombre, con el ser humano? Y cada quien lo puede decir. Pero lo que hoy te quiero reiterar, confirmar, que tienes un Padre Celestial que no te va a fallar, que tienes un Padre Celestial que te ama, que tienes un Padre Celestial que siempre ha estado y estará al cuidado de tu vida, y que también aquellas mujeres que no han tenido un padre para sus hijos correcto, ¿verdad? Porque como dice el profeta Isaías, fallan, hermanos, no es de hoy, es de siempre, pues también tienes un esposo en él. Esa es la realidad. Tienes un esposo y tienes un padre. Y él es infalible, él no falla, él es perfecto, pero lo único que debemos hacer nosotros es acercarnos a él, acercarnos a él. Ahora, como seres humanos, sin importar lo que hayamos logrado o hayamos dejado de lograr, no importando el éxito que posiblemente hayamos tenido o dejado de tener, e inclusive no importando la edad que tengamos, ¿sí? Seguimos siendo seres humanos. O sea, aunque tengamos ya, no sé, quien llegue al 70, 80, 90 años, seguimos siendo seres humanos. Y como seres humanos que seguimos siendo, pues siempre tendemos la necesidad de sentirnos amados, de sentirnos considerados. Tenemos la necesidad de sentirnos seguros, protegidos. Tenemos la necesidad de una figura paterna. Y así lo diseñó Dios. No podemos negar otro diseño, sino solamente como Dios diseñó las cosas. Se requiere de un padre. Sin embargo, como le digo, los padres en este mundo fallan muchas veces. Pero el Padre Celestial jamás nos va a fallar. Jamás, iglesia. Dios es nuestro papá y desea lo mejor para nosotros. Y como hoy nos dice y nos seguirá diciendo durante esta predicación, iglesia, de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios, Él nos va a decir: conoce quién soy. Verdaderamente conoce quién soy. ¿Sí? Y vamos a conocer de nuestro Padre Celestial o del Dios creador del cielo y la tierra como Padre Celestial.
En Isaías 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú eres el que nos has formado. Cuando leemos este pasaje, o cuando leamos este pasaje, el contexto inmediato, pues es reconocer unas actitudes incorrectas. Así es de que usted y yo también debemos reconocer que todo ser humano, como lo somos, necesitamos de un cuidador, de un protector, de un guía que nos pueda mostrar la manera correcta de conducirnos. Y cuando lo hagamos de manera incorrecta, hermanos, esperemos pues la exhortación, la corrección, esa palabra así que nos va a decir, hey, ¿qué pasó? Vuelve en sí, reconsidera tus caminos. Cuando usted y yo leemos la Escritura y ponemos verdaderamente atención, nos daremos cuenta que siempre Dios usted vea la de la Escritura, desde el mismo Génesis, usted ve que siempre escogió patriarcas, jueces, profetas, ¿sí? Personas que iban a estar a cargo como representantes de Él, obviamente Él les ministraba para que pudieran llevar a buena dirección a sus hijos, a su pueblo en este caso, ¿verdad? O también Dios permitió y estableció ciertas circunstancias, circunstancias que quedaron por escrito para nuestro beneficio, para nuestra experiencia, ¿sí? Para aprender de ello. A veces nosotros aprendemos de cómo hacer las cosas de acuerdo al ejemplo que Dios nos pone en la Biblia, pero también aprendemos a cómo no hacer las cosas también de ese ejemplo que Dios nos pone en la Biblia, que dice, eso no es correcto. Por eso se escribió un contexto general de todo el ser humano y de sus actitudes y acciones, hermanos. Pero cada una de esas experiencias, de esos seres humanos, ¿sí? Y de esos hechos, tiene el propósito de mostrar a Dios, de darnos a conocernos, de darse a conocer a Él como Padre con toda su voluntad. Y también de aprender de todo lo que Él dejó por escrito. Y así ha sido siempre y siempre seguirá siendo así. Él siempre ha querido revelarse y dar a conocer su voluntad para su creación, para su pueblo. Él quiere revelarse de manera personal a cada una de nuestras vidas. Él quiere revelarse así, hermanos. Y tenemos que llegar a esta conclusión, o debemos llegar a esta conclusión. Hermanos, Dios es nuestro Padre y se revela a nosotros. Y se muestra, ¿sabe por qué? Porque nos ama. Y Él sabe que requerimos de su protección, de su guianza, de su sabiduría. A esta conclusión pues llegó el pueblo de Dios exclamando ahí en Isaías 64:8, ahora pues Jehová, el eterno, el Señor, el autoexistente, ¿verdad? Tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Y fíjese lo que sigue diciendo, no te enojes sobremanera, o sea, con todo lo que hemos hecho, con todo lo que aún y que te hemos ignorado, no te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. O sea, están reconociendo, Señor, tenemos deficiencias, hemos cometido errores, a veces no sabemos qué hacer. Apiádate de nosotros, reconocemos que tú eres el Señor y que tú nos diste la vida y que tú nos formaste y simplemente nosotros somos barro y a veces nos resistimos. Es lo que está reconociendo el pueblo de Dios aquí, hermanos. Pero sobre todo está reconociendo que a ese Padre Celestial. Y aún con todo eso, y que muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, aún con toda nuestra actitud, hermano, hermana, Él sigue deseando lo mejor para nosotros, sus hijos. Él sigue deseando lo mejor para nosotros, sus hijos. ¿Y qué más prueba queremos, iglesia? Fue tanto el amor de Dios para con nosotros, para con sus hijos, para con su creación, que Él dio su vida por nosotros. Para decirnos y confirmarnos una y otra vez que Él siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros y antes de ascender dije, aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Promesa del Padre Celestial porque Él sabe que lo necesitamos.
Y está esperando, Él sigue esperando que cada ser humano vuelva en sí para regresar a casa, a la casa de su Padre, a la casa de nuestro Dios. Y permanecer desde hoy, iglesia, hermanos, bajo su dirección. Dios reconoce y conoce que Dios es tu papá y desea lo mejor para ti y para mí. Y Él nos dice hoy, conóceme tal como soy. Y soy un Padre amoroso, ¿sí? En la propia palabra de Dios podemos observar una y otra vez el amor de un Padre, ¿sí? Y del Padre Celestial, obviamente, porque Él hace esas analogías, ¿no? Lucas 15:11, ahí encontramos, por ejemplo, esa parábola que el mismo Señor Jesucristo en amor compartió con todos los que estaban escuchando ahí lo que conocemos hoy como la parábola del Hijo Pródigo. Una enseñanza que tiene muchos principios, hermanos. Lucas 15:11 dice así: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, hasta aquí, iglesia, a veces, acuérdense que le digo, muchas veces leemos la Escritura y pasamos nuestra vista por cada letra, por cada palabra. Pero aunque pasamos nuestra vista y deseamos aprender cosas, hay situaciones que se nos escapan. Pero yo le voy a decir una cosa, hermanos. En esto que acabamos de leer está la necedad del ser humano. Desde ahí, la actitud incorrecta de falta de consideración para un padre. En este caso, el ejemplo del Padre Celestial. Un hombre tenía 2 hijos y el menor le dijo a su padre: ¿sabes qué? Pues si te vas a morir, pues mejor dame de una vez lo que me corresponde. Eso es lo que está diciendo. ¿Para qué me espero a que te mueras? Esa es la imprudencia que está cometiendo este hijo, pródigo, un hijo totalmente con un corazón incorrecto. Padre, dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Sí? ¿Cuándo le tendría que dar la herencia? ¿Cuándo recibió la bendición, por ejemplo, Jacob en lugar de Saúl la primogenitura? Cuando sabía Jacob que iba a morir. O sea, todo eso se recibe. Pero él dijo, adelántate, pues si tú te vas a morir, pues entonces pues de una vez repárteme los bienes. Ahora, ¿qué hizo el papá? Le repartió los bienes. Bueno, si es lo que deseas, ahí está tu parte. Padre amoroso, considerado, pero también que quiere enseñar muchas cosas. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Una vez más, dentro de otras enseñanzas que pudiéramos rescatar de aquí, quiero señalar ahora esta situación que está narrando el Señor Jesucristo, que está contando, en donde esto significa que cayó hasta lo más bajo. Porque usted sabe que en las reglas, en las cuestiones socioculturales de aquella época para el pueblo de Dios, establecida por Dios, los cerdos eran animales impuros, inmundos, hermanos, ¿sí? Y una persona del pueblo de Dios que vaya a atender los cerdos era lo más bajo que podía caer. Y eso es lo que significa eso, ¿no? Cayó en lo más bajo que puede caer un ser humano. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y ya imagino la cara de los que estaban ahí escuchando la disertación. ¿Qué? ¿Cómo? Imagínense, ¿no? Y deseaba, o sea, la condición de esta persona, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Se fija? Pero nadie le daba, porque no podía tomar, porque era robo, hermanos. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué sucedió, hermanos? Pero volviendo en sí
Y volviendo en sí, recapacitando cuál era la condición de su vida por las acciones que había tenido anteriormente, se dio cuenta de su error y hasta dónde había caído. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esta frase que dice volvió en sí recapacitó de su condición, se dio cuenta de la condición a la cual había caído, hermanos. Pensó en su mente y en su corazón: haré esto. Me arrepiento de lo que hice, iré a mi padre y le diré esto. Pero eso es lo que estaba pensando en su corazón, hermanos. Pero lo interesante aquí es que esos proyectos, por ejemplo, de usted o míos, que decimos: ahora sí, este año me voy a consagrar a Dios con todo, verdaderamente con todo, mi entrega, mi pasión, hacer la voluntad de Dios, obedecerle, que no me distraiga nada, sino solamente voy a poner mi mirada en el Señor y Él hará en mi vida. Y yo sé que lo que he dejado de recibir de bendiciones van a caer sobre mi vida, porque eso es lo que dice Deuteronomio 28. Y además voy a hacer, ya voy a evitar problemáticas o crear problemáticas, evitar crear problemáticas con mi esposo, con mi cónyuge, etcétera, etcétera. Y se piensa y ahí están los planes, pero no se hacen. Sin embargo, en la enseñanza del Señor Jesucristo, ¿qué dice? Hizo los planes: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, hermanos, después de haber pensado esto, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y su padre fue movido a misericordia, y corrió el padre y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre exactamente como pensó hacerlo, lo hizo, hermanos. Así como el ejemplo que recibimos del Señor Jesucristo. ¿Sí? Acuérdense que Él estaba, ¿sí?, completo en su presencia, en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él dijo: voy a descender a la tierra y voy a ser el Salvador y voy a morir en la cruz. Voy a quitar ese antiguo pacto de que tenían que traer, sí, animales y sacrificarlos, y yo voy a ser el cordero inmolado y me voy a sacrificar por ello. Y ya nadie más tiene que hacer nada sino solamente creer en mí. Y el plan se ejecutó. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese es el ejemplo, ¿sí?, que debemos hacer todos nosotros. Hacer realidad aquello que Dios puso en nuestro corazón. En este caso se dio cuenta de su condición. Dijo: voy a hacer esto, hermanos, y lo hizo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vestirle, saquen la mejor ropa y póngasela, y póngale un anillo en su mano y póngale calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vemos la plenitud inagotable del amor de Dios por sus hijos que a veces cometen errores. Porque Dios es nuestro Padre. Y como Padre nos ama y desea lo mejor para nosotros. Este hijo fue disipador, gastador, desperdició su vida, gastó el dinero de forma insensata y todavía cayó en cuenta que tenía mucha necesidad. Sin embargo, también, hermanos, su vida la desperdició, perdió tiempo. Pero Dios muestra su misericordia y bondad en todo tiempo como Padre.
nos muestra y presenta la oportunidad, abre las puertas para cada día ofrecer el perdón a aquellos que venimos ante Él arrepentidos. Aquellos que volvemos en sí y recapacitamos en nuestra vida, reconsideramos y llevamos a cabo eso que no debe de dejar para mañana, hermanos. Venir a Dios. Hay que volver en sí, hermanos. Cuando leemos este versículo bíblico, precisamente vemos esa frase, hay que volver en sí. Necesitamos comprender completamente qué es volver en sí, hermanos. Acuérdense que lo que dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Somos sus hijos y debemos de decirle así, Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Amado papá o papito mío, o querido papi o querido papá. De una manera íntima, hermanos, cercana, en una relación cercana. Dios es nuestro Padre y así lo debemos de ver, hermanos. Pero, una vez más repito, pero hay que volver en sí. Debemos volver en sí. ¿Qué es volver en sí? Es caer en cuenta de una realidad, que separados de nuestro Padre nada podemos hacer. Reconocer que sin la guía de Él la vida será complicada. Volver en sí es reconocer o es conocer la verdadera condición de vida. Reconocer que muchas veces prodigamos en todos los sentidos. Volver en sí es darnos cuenta que estamos viviendo fuera de la voluntad del Padre Celestial y como resultado carencias en todos los sentidos. Quien vuelve en sí, iglesia, quien vuelve en sí verdaderamente ya no es la misma persona. Quien vuelve en sí ahora buscará cada día honrar a su Padre Celestial verdaderamente. Iglesia, tenemos un Padre fiel, un Padre que cumple todas sus promesas por amor, sabiendo que nuestra suficiencia proviene de Él. Eso es lo que nosotros debemos tener conciencia todos los días, que toda buena dádiva, todo don perfecto, toda suficiencia proviene de Él, hermanos. Pero fíjese lo que dice el Salmo 27:10, porque algunos posiblemente han tenido una experiencia incorrecta de una persona llamada padre que no era temerosa de Dios. Sin embargo, el Señor Dios sí nos dice a través del salmista, el rey David, Salmo 27:10, que se sentía abandonado, se sentía desprotegido, se sentía que todos lo habían despreciado, incluyendo sus hijos, su hijo, ¿verdad? Principalmente se me fue el nombre del Absalón, gracias, sí, principalmente de él. Fíjese lo que dijo, Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. La Nueva Versión Internacional dice así, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Salmo 27:10, traducción lenguaje actual. Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. ¿Se fijan la promesa del Señor, hermano? Pero muchas veces hay que volver en sí y empezar a conocerle y entonces disfrutar de esa condición de vida que tiene para todos nosotros. Dios siempre, pues, va a estar con los brazos abiertos de un buen padre. Él siempre va a estar esperando que la gente vuelva en sí de una vez y para siempre. En la Escritura, iglesia, encontramos las características de Dios como Padre. Le voy a mencionar solamente algunas, pero son bastantes características de Dios como Padre. Algunas de ellas es, por ejemplo, en Génesis 17:1 se revela como el Dios Padre Todopoderoso. Leo la cita, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Dios es un Padre amoroso, iglesia, así lo da testimonio Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, ¿ya se le reveló Dios como el Padre amoroso? Ese Padre que te dice, con amor eterno te he amado. Eso es lo que es nuestro Padre Celestial, hermanos. Dios es un Padre que liberta de las ataduras y atiende nuestras necesidades. Fíjese lo que dice Oseas 11:4. Con cuerdas humanas te atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como quien alza el yugo sobre la cerviz y puse delante de ellos la comida. Hermanos, Él es el que hace todas las cosas. Sí, hace una analogía de cómo los animales de carga que traen un yugo,
¿sí? O para arar, que traen un yugo y no pueden soltarse ellos, Él viene y quita el yugo y los lleva a la comida, hermanos. Así. Dios es el guía perfecto e infalible. Mateo 2:6 dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Fíjese nada más. Hermanos, gracias porque damos gracias porque nuestro Dios es paciente, es un Padre paciente. El 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué bueno que Dios es paciente, ¿verdad, hermanos? Dios es el Padre proveedor y desde el mismo principio, desde el mismo Génesis, nos da cuenta de que Él es el que hizo todas las cosas para nosotros, hermanos, y puso todo lo que nosotros hoy podemos comer. A ver, ¿alguien desayunó ahora algo? Usted imagínese si no está dentro de lo que Dios puso aquí. Escuche bien. Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y también les he dado todo árbol en que hay fruto y que da semilla. ¿Y para qué? ¿Para qué? Y os serán para comer. Versículo 30, y también les he dado toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que camina o se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, y toda planta verde les será, ¿qué? Para comer. Y fue así. Él es el que puso todo el sustento en esta tierra, hermanos, para que usted y yo pudiéramos tener el alimento. Usted y yo sabemos que durante el éxodo del pueblo de Israel, durante 40 años los mantuvo y les dio comida, les dio sustento. En un caso fue lo que le llamaron ellos como maná, ¿verdad? El pan que descendió del cielo. Nuestro Padre Dios tiene otra característica que es misericordioso, lo acabamos de leer, piadoso, compasivo, que es un sentimiento por los que sufren y que les ayuda y les alivia ese dolor o les da fortaleza para seguir adelante. El Salmo 103:8 dice, misericordioso, piadoso, ¿verdad? Compasivo y clemente es Jehová, lento para la ira, pero grande en misericordia y grande en misericordia. Hermanos, Dios Padre es el que nos da formación, ya somos barro y Él es el que nos forma y nos sigue formando, hermanos. Pero ¿cómo nos forma? A través de su palabra. En Proverbios 22:6 dice así, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Usted y yo somos discípulos del Señor, somos aprendices del Señor y estamos siendo formados en su voluntad. La iglesia pues tiene esta encomienda de parte de Dios y tenemos como libro de texto la propia palabra del Padre Celestial. ¿Sí me explico, hermanos? Dios como Padre es justo y equitativo. Nehemías 9:33 dice, pero tú eres justo. Y esto es reconocer, pues, en Nehemías reconocieron que se equivocaron y que estaban padeciendo las consecuencias. Y que esas consecuencias, pues, también entran dentro de la justicia de Dios. Nehemías 9:33 dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Porque rectamente has hecho, así como lo estableciste, mas nosotros hemos hecho lo malo. Y por eso a veces vienen consecuencias. Hermanos, y aún con toda esa actitud del ser humano incorrecta que se equivoca, aún con eso Cristo murió por nosotros. Hermanos, Dios es el Padre que perdona. Como dice ahí una de las letras, Dios es el Padre que perdona. Papá, Dios te puede perdonar, dice un hijo, ¿verdad? Dios es el Padre que perdona. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan, que claman a ti, ¿verdad? Iglesia, Dios es nuestro papá, y como papá desea lo mejor para nosotros, y hoy te está diciendo, conóceme verdaderamente quién soy, conóceme quién soy, ¿sí? Nuestro Dios, pues, como Padre, nos pone el ejemplo a nosotros como padres de cuál debe ser nuestro accionar. Así rápidamente, iglesia, ¿cuáles son, quienes son padres de familia aquí, qué características quieren para sus hijos? Sí, piénselas en esos, características que quieren para sus hijos. Sí, o sea, esas características que tú como padre de familia quieres para tus hijos y que las vas a pensar y las vas a meditar y que es lo mejor que quieres para tus hijos, hermanos, ahí mismo te das cuenta de que es lo que Dios quiere para nosotros que somos sus hijos. Esa es la realidad.
Así como le digo que lo mismo que usted quiere para sus hijos, Dios lo desea para usted y para mí. De igual forma, hoy usted y yo tenemos un Padre Celestial que nos ha enseñado cómo debemos ser padres. ¿Y cuál es la intención de un padre? Un padre, es un guía. Alguien que protege, que cuida, que forma, que pone el ejemplo, que ama. Un padre que es justo y equitativo. Pero las batallas siguen. Hermanos, tenemos un Padre justo y equitativo y completo, con virtudes inagotables. Pero entonces, si tenemos un Padre con virtudes inagotables, ¿por qué las batallas siguen posiblemente en nuestras vidas? ¿Sabe por qué? Porque a veces no obedecemos u obedecemos a medias. No obedezcamos a medias a nuestro Padre Celestial. Lo estamos conociendo. Y tenemos que obedecer, la iglesia. ¿Por qué cree usted que siguen batallas? Bueno, porque seguimos posiblemente obedeciendo a medias. No batallemos más y seamos hijos obedientes de ese Padre Celestial perfecto, no como esos pródigos que siguen sin volver en sí. Usted y yo regresemos al Padre totalmente sin reservas ni condiciones. Entreguemos totalmente nuestra vida a Él. Entreguemos nuestra vida absolutamente a nuestro Padre Dios y sigamos sus pasos, los pasos de Jesús, el único camino que nos llevará ¿a dónde? Al Padre. Sigamos sus pasos, hermano. El Salmo 22, 25 dice así: en presencia, fíjese, el corazón de una persona que reconoció que tenía el mejor Padre Celestial y que de un momento a otro volvió en sí, recapacitó y hoy vive reconociendo al Señor como el todo para sus vidas. Dice el Salmo 22, 25, en presencia de tu pueblo numeroso te alabaré, ¿sí? Alabaré tu fidelidad. Delante de los que te honran, te cumpliré mis promesas. La versión Reina Valera dice así: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré, esto es, mis compromisos cumpliré delante de los que te temen. Hermanos, hermanas, honremos hoy y siempre a nuestro Creador. Honremos hoy y siempre a nuestro Redentor. Honremos hoy y siempre a aquel que ha estado al pendiente de cada uno de nosotros. Hermano, hermana, hoy y siempre honra a tu Padre Celestial. Amén, iglesia. Amén. Y digámosle: feliz día del Padre, Papá. Amén. Padre, te damos gracias, Rey bendito. Porque tú eres un Padre amoroso. Porque tú eres un Padre misericordioso. Porque tú eres un Padre que siempre ha estado con nosotros. Perdónanos, Padre, por no obedecer como esos hijos, mi Dios, que queremos respetarte, queremos honrarte, queremos obedecerte. Pero muchas veces, mi Dios, hay error, hay equivocación. Perdónanos, Padre. Hoy te conocemos, Padre, con muchas virtudes, con muchas características, que es necesario que siempre vengan a nuestra mente, para que nosotros, Padre, no nos resistamos a tu voluntad. Que sepamos, mi Dios, que con tu amor y misericordia, y que con todas esas intenciones que tú tienes para nosotros, Padre, podemos vivir tal y como tú diseñaste la vida, Padre. Te honramos, te glorificamos y te decimos una vez más: feliz día del Padre, Papá. Papá de todos nosotros. Papá que siempre está al cuidado de sus hijos. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, mi Dios. Que Dios les bendiga. Esposa, honre a su esposo. Hijos, honren a sus padres. Y acuérdese que si el de aquí le ha fallado, tiene uno que no falla. No solamente un Padre Celestial, sino también un esposo que no falla. Amén. Que Dios les bendiga. Tenga bonito domingo.